Eso causaba un deterioro también de las relaciones con muchas personas. Con mucha gente. Bueno, muy bien. Una de las adicciones más comunes es a las sustancias psicoactivas. Ana María González entrevistó a un adicto quien nos comenta que desde hace 25 años es un consumidor habitual. Hace 25 años estoy consumiendo droga. Comencé por la marihuana, después comencé con el bazuco, pues cogí la pipa y terminé acá. Terminé en el cartucho primero, pero después de que sacó el cartucho terminé acá. Hasta llegar hasta robar a los mismos padres, robar a los mismos seres queridos, quitarle lo que necesitan para no fumar. ¿Cuál ha sido una de sus experiencias más duras? La cárcel, cuando caí a la cárcel. ¿Y por qué cayó a la cárcel? Estaba robándome un celular y me pillaron. Si usted no se mete con nadie, nadie se mete con usted. Y el que se mete a robar, pues será porque va a robar y se puede meter a que lo maten. Además de ir a la calle, dormir en la calle, saber que no tiene uno a nadie. Está tirado en un andén y nadie le botea a usted ni por un tinto. No es que no salga, no es que no quiera salir, sino que ya uno no se acostumbra a la otra vida, a vivir del otro ambiente. Es como usted no llegara a llegar aquí a la vida de uno, no se acostumbran. Como llegar a la vida de ustedes, uno ya no se acostumbra. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas. Tenemos a Jairo. Jairo, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jairo, por llamar. Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Gracias por la oportunidad. Quiero hacer una pregunta. ¿Es posible superar una adicción o por el contrario la persona que la padece debe convivir con ella por el resto de su existencia? Bueno, Jaime Andrés, tú empezaste una rehabilitación ¿hace cuánto tiempo? Hace un año. ¿Cómo tomaste la decisión de llegar a la rehabilitación? Ya tenía muchos problemas y mi familia ya tenía indicios, entonces importante cuando se va a rehabilitar uno aceptarlo, aceptar el problema. Lo acepté e ingresé de una. Sí, nuestro televidente pregunta si la adicción se cura o si es algo con lo que uno tiene que vivir hasta la muerte. ¿Tú qué le respondes? Yo le respondería al que uno tiene que aprender a vivir con la adicción. Los casinos siempre van a existir, la droga siempre va a existir y todo lo que genera adicción siempre va a existir. Yo pienso que es ya en uno controlar si va a volver a reincidir en esos comportamientos o si va a cambiar la forma de vida. Es como quien dice una enfermedad que se tendrá siempre, pero que uno puede decidir superarla o no, como en el caso tuyo. ¿Tú dejaste de jugar? Sí, sí. Completamente. Completamente. Y bueno, la rehabilitación, ¿en qué consiste ese proceso de rehabilitación? ¿Cómo es que lograste después de tantos años esclavizado por esa adicción llegar a decir no juego más y ya llevas cuánto tiempo sin jugar? 1 año y medio más o menos. 1 año y medio. Un tratamiento terapéutico es muy interesante porque no se te habla tanto lo que te decía ahorita, si eres ludópata, si eres drogadicto o si tienes problemas con la alimentación. Un tratamiento terapéutico te enseña a valorar lo que habías perdido. Un tratamiento de esos te enseña a comportarte de una mejor manera, a alimentarte a las horas que tiene que ser, a volver a retomar el sueño, a volver a retomar el estudio, a volver a retomar el deporte. No necesariamente tiene que ser hablando de juego y juego, que no es muy usual. Y definitivamente hay que cambiar de medio social también. Claro, rodearte de personas recomienda diferentes. mucho en un tratamiento de esos aislarse de los amigos que le hacían a uno daño e inclusive de familiares que de pronto lo podían uno afectar. Claro. Bueno, no sé, Nancy, ¿tú qué puedes decir? Bueno, de acuerdo a lo que decía el televidente, decirle que es un trastorno que se aprende a manejar. A veces muchas personas lo asumen como una enfermedad y suena como a está condenado. No, es decirle a las personas, y un caso pues lindo como el de Jaime y el de muchas personas que conozco, y es ese continuo trabajo en aceptar, en estar revisando en los grupos de apoyo y aprender a manejar. ¿Y cómo se aprende a manejar? Mirando cuáles son las causas individuales que te afectan, que te llevan, si es emocional, esa parte, si es psicológica, pero es manejable, tienes que buscar es la ayuda y aprender a manejar para llevar una mejor vida con una condición a la que debes estar latente para que no se vuelva a desarrollar. Richard, ¿qué diría? Yo creo que lo fundamental es
tener espacios de desarrollo y de afirmación y que esos espacios sean variados y que además nuestro entorno nos permita sostener ese espacio y que le dé legitimidad. O sea, no creo pues que necesariamente un adicto esté condenado a repetir de repente su comportamiento adictivo en otros ámbitos hasta encontrar de repente una adicción que sea mejor valorada por su entorno. Creo que realmente lo que lleva a la cura, si vamos a hablar en ese tipo de términos, es que encuentra variados espacios legítimos de desarrollo personal, ya sea en una actividad de trabajo, una actividad lúdica, ya sea escribiendo, ya sea pintando, ya sea teniendo un hijo, pero encontrando un espacio en el que se puede afirmar, en el que puede decir, esto soy yo, es legítimo y placentero ser así y es valorado socialmente de una manera buena ese comportamiento. Bueno, saludamos a Joana. Joana, buenas noches. Joana. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por llamar. Joana, por favor, bájale el volumen al televisor, totalmente, ¿sí? Ok. Bueno, ahora sí te escuchamos. Pienso que es fundamental nosotros como padres tener una buena comunicación con nuestros hijos, enseñarles valores, ética y también hablar sobre espiritualidad. Pero cuando fallan estos temas con nuestros hijos, me gustaría saber cómo lo detectamos y cómo enfrentamos estas adicciones con nuestros hijos. Muy bien, ¿cómo se detecta? Buena pregunta. Claro que sí, lo primero es tener en cuenta los comportamientos preadictivos. Entonces es donde vemos obviamente este chico que está dedicándole más tiempo a algo, donde tiene como una necesidad de aislarse frente a otros ámbitos familiares. Se desarrolla cuando están en la adolescencia, hay que estar muy pendientes del tipo de amistades, en qué están gastando el tiempo, tener la información certera, porque a veces creemos que la confianza o brindar la confianza a nuestros hijos es quitar el velamiento sobre nuestros hijos, y eso no es, la confianza es para diálogos de orientación, pero el velamiento siempre tiene que ver con que los padres estén realmente informados de cuáles son las actividades en que están sus hijos, con quiénes están, en qué espacios, a qué horas, porque hoy vemos realmente padres que yo he quedado asombrada, no tienen ningún tipo de velamiento frente a los muchachos de a qué horas llegan, están a las 10, 11 de la noche en la calle, consumiendo licor y uno los ve muy pequeños, 10, 11, 12 años, entonces uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Lo más importante es eso, tener siempre un velamiento muy adecuado, y cuando se vean aquellos desajustes comportamentales, que el chico está teniendo unas actitudes complicadas, definitivamente empezar a buscar la ayuda. Bueno, vamos a hacer ahora una nueva pausa y cuando volvamos en segundos vamos a hablar sobre otros factores que provocan las adicciones. Bueno, vamos al chat ahora en acceso directo. Camilo Arango nos dice en Facebook: hoy existen adicciones más evidentes como el sexo, la tecnología, el trabajo, que son adicciones permitidas socialmente, pero que son un cáncer para esta sociedad. Charlie nos dice: si una persona es adicta, es diagnosticada como enferma. La ley debería aceptar este dictamen y no tratarlos como delincuentes, sino como pacientes. Pilas con la insistencia de este gobierno en penalizar la dosis mínima. Y Ecos nos dice: las adicciones sin duda vienen en la naturaleza humana porque da placer inmediato y es lo que siempre buscamos como humanos, que nos haga sentir bien, así sea un solo momento. Volvemos más adelante con el chat. Hablemos ahora de las personas que están superando su adicción a las drogas, como el hombre que consumió durante 35 años bazuco y habló con nosotros. Yo tenía, como te digo, 13, 14 años, seguí consumiendo muy esporádicamente. Conocí una sustancia fatal que es popularmente conocida como el bazuco y me llevó a un desastre total. Yo duré consumiendo aproximadamente durante 35 años, muchísimo, la mayor parte de mi vida fue en consumo. Tenía que drogarme 300, 400 veces, tenía que darme 300 o 400 dosis y que quería abandonarlo todo y dedicarme únicamente al consumo, irme a la calle.